Bienvenidos al canal El despertar de la afiliación. La desaparición del universo. Autor Gary Renard. Primera parte. Un susurro en tus sueños. Para mamá y papá, no estamos separados. Capítulo 1. Arten y Pursa aparecen. Durante la semana de la Navidad de 1992, comprendí que las circunstancias de mi vida y mi estado mental habían mejorado ligeramente en el último año. En la Navidad anterior, las cosas no iban para nada bien. En ese entonces, me molestaban mucho las aparentes carencias de mi vida. Aunque había tenido éxito como músico profesional, no había logrado ahorrar mucho dinero. Estaba pasando dificultades en mi nueva carrera como corredor bursátil y estaba demandando legalmente a un amigo y antiguo socio de negocios, a quien consideraba que me había tratado injustamente. Mientras tanto, seguía en el proceso de recuperarme de una bancarrota desde hacía 4 años, resultado de mi impaciencia, mi forma irresponsable de gastar y de, en apariencia, unas buenas inversiones que habían resultado un fracaso. No lo sabía, pero estaba en una guerra conmigo mismo y la estaba perdiendo. Tampoco sabía, en ese entonces, que prácticamente todas las personas están perdiendo su guerra, incluso aunque les parezca que las están ganando. De repente, algo cambió en mi interior. Durante 13 años había estado en una búsqueda espiritual, durante la cual había aprendido mucho, sin tomarme en verdad el tiempo de aplicar mis lecciones, pero ahora una nueva seguridad me había embargado. Las cosas tienen que cambiar, pensaba. Tiene que haber una forma mejor que esta. Le escribí al amigo que estaba demandando y le informé que iba a cancelar la acción legal con el fin de comenzar a eliminar todo conflicto en mi vida. Me llamó y me lo agradeció y comenzamos a reconstruir nuestra amistad. Eventualmente, aprendí que este mismo tipo de escenario, en diferentes formas, había tenido lugar miles de veces en pocas décadas previas, cuando algunas personas en conflicto habían comenzado el proceso de deponer sus armas y entregarse a una sabiduría mayor en su interior. Entonces comencé a activar el perdón y el amor, como los entendía en esa época, en las situaciones que encontraba cada día. Tuve algunos buenos resultados y algunas dificultades muy fuertes, especialmente
cuando alguien me sacaba perfecta o imperfectamente de mis casillas. Pero por lo menos sentía que estaba cambiando de dirección. Durante ese periodo empecé a notar ligeros destellos de luz con el rabillo del ojo o alrededor de ciertos objetos. Los destellos de luz totalmente evidentes no abarcaban todo el campo de mi visión, sino que se concentraban en áreas particulares. No comprendía lo que significaba hasta que me lo explicaron un tiempo después. A lo largo de este año de cambios, le pedí ayuda asiduamente a Jesús, el profeta de la sabiduría, a quien había llegado a admirar más que a nadie. Sentía una conexión misteriosa con Jesús y en mis oraciones le decía a menudo que me gustaría retroceder 2000 años y ser uno de sus seguidores, para experimentar en carne propia lo que se sentiría aprender directamente de él. Entonces, durante la semana de la Navidad de 1992, algo muy extraño ocurrió mientras estaba meditando en la sala de mi casa, en el área rural de May. Yo me encontraba solo puesto que trabajaba en casa y mi esposa, Karen, trabajaba en Lewiston. No teníamos hijos y por consiguiente disfrutaba de un entorno muy calmado, excepto por un ladrido ocasional de Nupe, nuestro perro. Cuando mi mente regresaba lentamente de la meditación, abrí los ojos y quedé sorprendido al ver que no estaba solo. Con mi boca abierta, pero sin emitir sonido alguno, miré a la habitación y vi a un hombre y a una mujer en el sofá de mi sala, observándome directamente a los ojos con sonrisas bondadosas y ojos muy lúcidos y penetrantes. No había nada de amenazador en ellos. De hecho, parecían extraordinariamente pacíficos, lo cual me tranquilizó. Mirando en retrospectiva, me pregunté por qué no había sentido más temor, dado el caso de que estas dos personas muy sólidas se habían materializado aparentemente de la nada. Aún así, la primera aparición de quienes pronto se convertirían en mis amigos era tan irreal que de alguna manera el miedo parecía inapropiado. Aparentaban tener 30 y tantos años y gozar de buena salud. Su ropa era elegante y moderna. No parecían similares a como habría imaginado que lucirían los ángeles, maestros ascendidos o cualquier tipo de ser divino. No había luces ni auras brillantes a su alrededor. Uno podría haberlos visto cenando en un restaurante sin prestarles atención, pero no podía evitar verlos, ya que estaban en el sofá de mi sala, y me descubrí mirando más a la atractiva mujer que al hombre. La mujer, al notar esto, habló primero. Pursa. Hola, mi querido hermano. Veo que estás sorprendido, pero en verdad no sientes temor. Soy Pursa y este es nuestro hermano Arten. Estamos apareciendo ante ti como símbolos
cuyas palabras ayudarán a facilitar la desaparición del universo. Digo que somos símbolos porque todo aquello que parece tener forma es simbólico. La única realidad verdadera es Dios o el Espíritu puro, los cuales son sinónimos en el cielo, y Dios y el Espíritu puro no tienen forma. Por lo tanto, no existe el concepto de masculino o femenino en el cielo. Cualquier forma, incluyendo tu propio cuerpo, experimentada en el falso universo de la percepción, debe, por definición, ser el símbolo de algo más. Este es el verdadero significado del segundo mandamiento: no crear falsos ídolos de Dios. La mayoría de los eruditos bíblicos han considerado siempre que ese mandamiento en particular es un misterio. ¿Por qué Dios no desearía que hicieran imágenes suyas? Moisés pensó que la idea era deshacerse de la idolatría pagana. El verdadero significado es que no deberían fabricar imágenes de Dios, porque Dios no tiene imagen. La idea es crucial para lo que te diremos más adelante. Gary, no entendí nada. Repite, por favor. Arten. Te repetiremos las cosas las veces necesarias para que las comprendas, Gary. Y una de las cosas que notarás es que cada vez te hablaremos más y más en tu propio estilo de lenguaje. De hecho, vamos a decir todo sin ambages. Creemos que eres lo suficientemente mayorcito como para lidiar con esto. Y no hemos venido aquí a perder el tiempo. Le pediste ayuda a Jesús. A Él le habría encantado venir en persona. Pero eso no es lo que se requiere ahora. Somos sus representantes. Por cierto, la mayoría del tiempo nos vamos a referir a Jesús como J. Tenemos su permiso para hacerlo y te diremos por qué cuando sea el momento apropiado. Quería saber cómo habría sido estar con Él hace 2000 años. Nosotros estábamos ahí y será un placer decírtelo. Aunque podría sorprenderte descubrir que es más provechoso ser un estudiante suyo en la actualidad que en esa época. Una cosa que vamos a hacer es retarte de la forma que J nos ha retado de forma constante, ya sea en el pasado o en lo que tú considerarías el futuro. No vamos a ponerte las cosas fáciles ni a decirte lo que deseas escuchar. Si quieres que te tratemos con suavidad como a un niño, entonces vete a un parque de diversiones. Si estás listo para ser tratado como un adulto que tiene el derecho de saber por qué nada en tu universo puede funcionar en absoluto a largo plazo, pues nos pondremos manos a la obra. También aprenderás tanto el origen de esta situación como su salida.
Entonces, ¿qué dices? Gary: no sé qué decir. Arten: excelente. Una buena cualidad de un estudiante, otra de las cuales es el deseo de aprender. Sé que esa la posees. También sé que no te gusta hablar mucho. Eres del tipo que podría ir a un monasterio por años y no decir una palabra. También tienes una memoria excepcional, algo que te será útil en el futuro. De hecho, sabemos todo acerca de ti. Gary: ¿todo? Pursa: sí, todo. Pero no estamos aquí para juzgarte. No tiene sentido esconder cosas ni sentir vergüenza. Estamos aquí sencillamente porque es útil para nosotros aparecer ahora. Saca provecho de nosotros mientras puedas. Haz todas las preguntas que te vengan a la mente. ¿Te preguntabas por qué lo hicimos de esta manera? La respuesta es que nos gusta adaptarnos donde quiera que vamos. Además, nos vestimos de forma secular porque no representamos ninguna religión ni denominación. Gary: entonces ustedes no son testigos de Jehová, ¿verdad? Porque ya les he dicho que no me interesan las religiones. Pursa: ciertamente somos testigos de Dios, pero los testigos de Jehová apoyan la antigua creencia de que excepto por un selecto número que estará con él, el reino de Dios estará en la tierra con ellos en cuerpos glorificados. Y eso no es lo que nosotros enseñamos. Podemos estar en desacuerdo con las enseñanzas de otros, pero no los juzgamos y respetamos el derecho de todas las personas de creer lo que deseen. Gary: eso me gusta. Lo que no creo que me gusta es la idea de que en el cielo no existe lo masculino y lo femenino. Pursa: en el cielo no hay diferencias ni cambios, todo es constante. Es la única forma de que sea completamente confiable en vez de caótico. Gary: ¿no es un poco aburrido? Pursa: déjame hacerte una pregunta, Gary. ¿Es aburrido el sexo? Gary: no, en mi opinión. Pursa: bien. Imagínate el clímax de un orgasmo sexual perfecto, excepto que este orgasmo nunca termina. Sigue para siempre sin que disminuya su intensidad poderosa e impecable. Gary: lograste captar mi atención. Pursa: el acto físico sexual ni siquiera se aproxima al increíble gozo del cielo. Es apenas una pobre simulación de la unión con Dios. Es un falso ídolo diseñado para hacerte fijar su atención en el cuerpo y el mundo, con apenas la retribución suficiente como para hacer que regreses por más de lo mismo. Es muy similar a un narcótico. El cielo, por otro lado, es un éxtasis perfecto e indescriptible que no cesa jamás. Gary: suena hermoso, pero no explica todas esas experiencias que la gente tiene del más allá,
viajes astrales, experiencias cercanas a la muerte, comunicaciones con personas que han muerto y cosas de ese tipo. Arte. Lo que ustedes llaman este mundo y el más allá, en realidad son dos lados de la misma moneda ilusoria. Todo corresponde al universo de la percepción. Cuando tu cuerpo parece detenerse y morir, tu mente sigue funcionando. ¿Te gusta el cine, no es así? Gary, todo el mundo debería tener un pasatiempo. Arten. Cuando haces la transición de aquí a allá, ya sea de una vida a la vida después de la muerte o de regreso a un cuerpo, es como ir de una película a otra, con la excepción de que estas películas son más como las películas de realidad virtual que la gente verá en el futuro, en donde todo parece completamente real, hasta el tacto. Gary. Eso me recuerda a un artículo que leí sobre una máquina en un laboratorio en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en donde uno coloca un dedo y siente cosas que no están ahí. ¿Se refieren a ese tipo de tecnología? Arten. Sí, la mayoría de los inventos copian algún aspecto de lo que hace la mente. Volviendo al ciclo de la vida y la muerte, cuando tú en apariencia naces de nuevo en un cuerpo físico, olvidas todo, o por lo menos la mayoría. Todo es un truco de la mente. Gary, ¿me están tratando de decir que mi vida está toda en mi mente? Arten. Todo está en tu mente. Gary, ¿mi cabeza está en mi mente? Arten. Tu cabeza, tu cerebro, tu cuerpo, tu mundo, todo tu universo, los universos paralelos y cualquier otra cosa que percibas son proyecciones de la mente. Todos son símbolos de un solo pensamiento. Más adelante te diremos de qué pensamiento se trata. Una forma incluso mejor de pensar al respecto es considerar tu universo como un sueño. Gary, pues amigo, a mí me parece bastante sólido como para que sea un sueño. Arten. Más tarde te diremos por qué se siente sólido, pero primero necesitas mayor información. No nos adelantemos. Lo que Pursa estaba tratando de inculcarte es que nadie te está pidiendo que renuncies a mucho a cambio de nada. En realidad es lo opuesto. Con el tiempo llegarás a comprender que estás renunciando a nada a cambio de todo. Un estado tan maravilloso y gozoso que es imposible describirlo con palabras. Sin embargo, para alcanzar ese estado del ser, debes primero estar dispuesto a someterte al difícil proceso de corrección del Espíritu Santo. Gary, esta corrección de la que hablas tiene algo que ver con lo que se considera políticamente adecuado? Pursa. No. Lo políticamente adecuado, sin importar lo bien intencionado que sea, sigue siendo un ataque a la libertad de palabra. Descubrirás que ciertamente gozamos de mucha libertad de palabra. No usamos la palabra corrección en su contexto usual, porque corregir algo
por lo general, significa arreglarlo y mantenerlo. Cuando el falso universo ha sido corregido por el Espíritu Santo, parece dejar de existir. Digo que parece porque en realidad no existe. El verdadero universo es el universo de Dios o el cielo, y el cielo no tiene absolutamente nada que ver con el falso universo. No obstante, hay una forma de observar su universo que los ayudará a regresar a su verdadero hogar con Dios. Gary, estás hablando del universo como si fuera un tipo de error, pero la Biblia dice que Dios creó el mundo y la gran mayoría de la gente cree que Él lo hizo. Eso sin mencionar todas las religiones del mundo. Mis amigos y yo pensamos que Dios creó el mundo para que así Él pudiera experimentarse a sí mismo, lo cual supongo es una creencia muy común de la nueva era. ¿No creó Dios la polaridad, la dualidad y todos los opuestos en este mundo de sujetos y objetos? Pursa. En una palabra, no. Dios no creó la dualidad ni tampoco creó el mundo. Si así hubiera sido, Él sería el autor de la quimera de un idiota, tomando prestada la descripción de la vida según Shakespeare. Pero Dios no es un idiota. Te lo probaremos. Él solamente puede ser una de dos cosas. Él es amor perfecto, como dice la Biblia, cuando momentáneamente se tropieza con la verdad. O Él es un idiota. No puede ser las dos cosas. J tampoco era un idiota, porque él no se dejó llevar por el falso universo. Te hablaremos más sobre él, pero no esperes la versión oficial. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? Gary. Sí, claro. Bueno, en realidad un repaso ayudaría. Pursa. Toma tu Nuevo Testamento que tienes ahí y léenos esa parte. Luego te explicaremos algo, pero olvídate del último párrafo. Gary. ¿Por qué olvidarme del último párrafo? Arten. Fue añadido después, cuando la historia fue transmitida por la tradición oral. Luego el doctor que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Actos la cambió aún más. Gary. Está bien. Te ofrezco el beneficio de la duda por ahora. ¿Es suficientemente buena la nueva versión internacional de la Biblia? Arten. Sí, es práctica. Ve a Lucas 15:11. Gary. Está bien. Aquí habla Jesús, ¿verdad? Arten. Sí. J no habla mucho en la Biblia, pero cuando lo hace, a menudo es citado de forma incorrecta. Fue citado de forma incorrecta y mal entendido por todos desde el comienzo, incluyéndonos. Lo comprendimos mejor que la mayoría, pero seguíamos teniendo mucho que aprender todavía. Ahora te estamos hablando con el beneficio del aprendizaje subsecuente. Pero J fue citado de forma incorrecta con mayor frecuencia, con el propósito de las novelas individuales que llegarían a convertirse en los evangelios convencionales. Fueron las historias populares de su época. J
no dijo mucho de las cosas que le asignan en estos libros, pero sí dijo algunas de ellas, así como no hizo la mayoría de las cosas que describen en estos libros, como de su autoría, pero sí hizo algunas de ellas. Gary, ¿te refieres a una de esas películas de televisión basadas en una historia verdadera en donde la mayoría de la obra es ficticia? Arten. Sí, muy bien. La otra mitad del Nuevo Testamento proviene casi en su totalidad del apóstol Pablo, quien era un hombre muy popular, pero en realidad no enseñó las mismas cosas que J. Ninguna de las personas que escribió la Biblia conoció a J, excepto el autor del Evangelio de Marcos, que era un niño cuando lo conoció. Veamos el Apocalipsis. Parece una historia de Stephen King. Imagínate representar a J como un líder guerrero sobre un caballo blanco y usando una túnica ensangrentada. No, él no es un guerrero espiritual, una expresión que de por sí es una contradicción, si es que jamás ha existido algo parecido. Gary, si no les importa, una pregunta más antes de la historia. Pursa. Adelante, no tenemos prisa. Gary, ¿no es la idea de que Dios no creó el mundo una creencia gnóstica? Arten. El principio ciertamente no se originó con los gnósticos, pues lo preceden otras filosofías y religiones. En cuanto a los gnósticos, estaban en lo cierto al creer que Dios no creó esta excusa de mundo, pero cometieron el mismo error que casi todos. Hicieron psicológicamente real para ellos este mundo deformado. Lo vieron como algo malo que debía ser despreciado. J, por otro lado, vio el mundo como lo ve el Espíritu Santo, una oportunidad perfecta para el perdón y la salvación. Gary. Entonces, en vez de resistir el mundo, debo buscar formas de usarlo como una oportunidad para regresar a mi hogar. Pursa. Exactamente. Buen chico. J solía decir, ¿habéis escuchado decir ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis a quien pensáis que es malo. No solamente eso, era una refutación impactante y directa de las antiguas escrituras, sino también una respuesta a la pregunta que acabas de formular. Para demostrar aún más la actitud de J, ¿por qué no lees la historia ahora? Gary. Muy bien. He perdido un poco la práctica de hacer esto, pero aquí voy. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad.
Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así, nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque mi hijo, estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron el festejo. Arten. Gracias, Gary. La historia se ha mantenido bastante fiel, aunque te aseguro que sonaba mucho mejor en arameo. Por supuesto, J usaba los símbolos de la audiencia a la que se dirigía, pero sigue habiendo mucho que aprender si se observa la historia desde un nuevo comienzo. Lo primero que debes comprender es que el hijo no fue expulsado de la casa. Él fue lo suficientemente tonto como para creer que podía irse y que le podía ir mejor por su cuenta. Esa fue la respuesta de J al mito del jardín del Edén. Dios no los desterró del paraíso y Él no es responsable de ninguna manera, forma ni consideración por su experiencia al apartarse de Él. Lo siguiente que debes advertir es que el hijo gastó sus recursos limitados y comenzó a experimentar carencias, una condición que no existe en el cielo. Al separarse ostensiblemente de su fuente, experimentaba por primera vez la necesidad. Exploraremos ese tema contigo cuando lo creamos apropiado. Entonces, decimos que estaba ostensiblemente separado de su fuente porque estamos hablando de algo que solamente pareció ocurrir, pero que en realidad nunca sucedió. Comprendemos que es un concepto difícil y lidiaremos con eso a medida que avancemos. El hijo, ahora experimentando escasez, intenta llenar el vacío uniéndose a otro ciudadano de ese país. Esto simboliza el intento de encontrar soluciones a sus problemas
fuera de ti mismo, involucrándote invariablemente en alguna forma de relación especial. Estos intentos interminables y desesperanzados de encontrar una solución en una búsqueda externa siguen hasta que te conviertes en el hijo pródigo que recobra el conocimiento. Entonces, el hijo comprende que la única respuesta significativa a su problema es regresar a la casa de su padre. Y al hacerlo, se convierte en lo más importante para él que cualquier otra cosa en el mundo. Aquí llegamos a la parte más importante de la historia. El contraste entre lo que el hijo ha llegado a creer sobre sí mismo y lo que el padre sabe que es cierto. El hijo piensa que ha pecado y que es indigno de ser llamado hijo de su padre. Pero el amoroso padre no escucha nada de eso. Él no siente ira ni venganza y no está interesado en absoluto en castigar a su hijo. Así es Dios en realidad. Él no piensa como los humanos porque Él no es una persona. La historia es metafórica. El amor de Dios corre a encontrar a su hijo. Dios sabe que su hijo es eternamente inocente, porque Él es su hijo. Nada que parezca haber ocurrido puede cambiar jamás ese hecho. El hijo pródigo está ahora regresando a la vida. Ya no está perdido en sus sueños de carencias, destrucción y muerte. Es hora de celebrar. Gary, no es que lo que estás diciendo no tenga sentido, pero tengo un par de problemas. Primero que todo, eso de que el universo entero sea la responsabilidad del hijo pródigo y no de Dios. El mundo, la naturaleza y el cuerpo humano me parecen bastante asombrosos. No soy exactamente lo que llamaría un optimista irracional, pero hay mucha belleza, orden y complejidades que me parecen tener el toque divino. Segundo, si le digo a la gente que Dios no creó el mundo, tengo la sensación de que le van a dar la importancia de un pedo en un ascensor. Arten. Lidiemos primero con el pedo. La verdad es que no tienes que decirle nada a nadie. Es completamente posible para ti practicar el tipo de espiritualidad del que estamos hablando sin que nadie más lo sepa. Todo esto es entre tú y el Espíritu Santo o J, con quien prefieras. La única diferencia entre el Espíritu Santo y J es que uno es abstracto y el otro es específico. En realidad, son lo mismo, y tu labor será realizada en tu mente junto con ellos. No se trata de salvar un mundo que de todas maneras no está ahí. Salvas el mundo concentrándote en tus propias lecciones de perdón. Si todo el mundo
se concentrara en sus propias lecciones de perdón en vez de en las ajenas, el hijo pródigo colectivo regresaría a su casa en un minuto neoyorquino. Con el tiempo, esto no ocurrirá sino hasta el final. Pero también hablaremos del tiempo y verás que nada en este universo es lo que parece ser. En todo caso, tú no tienes que esperar. Tu tiempo está a tu alcance, pero solo si estás dispuesto a seguir el sistema de pensamiento del Espíritu Santo en vez de intentar liderar el planeta, lo cual sería una tarea imposible. El mundo no necesita a otro Moisés y jamás fue la intención de J fundar una religión. Ya sea entonces o ahora, el mundo necesita tanto otra religión como falta le hace un hoyo más grande a la capa de ozono. J fue el máximo devoto en el sentido de que eventualmente solo llegó a escuchar al Espíritu Santo. Sí, él compartió su experiencia con nosotros, pero él sabía que solamente podíamos entender hasta cierto punto y que aprenderíamos algún día tal como él lo hizo. En cuanto a la supuesta belleza y complejidad del universo, es como si pintaras un hermoso cuadro en un lienzo defectuoso y con una pintura de poca calidad. Y luego, tan pronto lo terminaras, la pintura comenzara a cuartearse y las imágenes comenzaran a descomponerse y a desintegrarse. El cuerpo humano parece ser un logro sorprendente hasta que algo malo le ocurre. No tengo que decirte cómo lucían tus padres justo antes de que terminaran sus vidas terrenales. Gary, apreciaría que no me lo recordaras. Arten, no hay nada en tu universo que no siga el patrón de descomposición y muerte. Y no hay nada que viva en apariencia sin que haya algo más que muera. Tu mundo es bastante impresionante hasta que aprendes a mirarlo realmente. Pero las personas no desean realmente mirar. No solo porque no es un cuadro bonito, sino porque el mundo pretende cubrir el sistema de pensamiento inconscientes que gobiernan sus vidas y del cual no son conscientes. Entonces, vas a tener que darnos un poco de libertad por un tiempo para tener la oportunidad de explicarnos más hasta que comiences a captar la idea general. Gary, supongo que no haría daño darles otra oportunidad, pero no me culpen si soy escéptico. Tengo un primo que es ministro y diría que ustedes dos son testigos de Satanás, no de Dios. Pursa. Fácil de predecir. J fue acusado de blasfemia en repetidas ocasiones. Incluso está en la Biblia.
Te garantizo que si Él estuviera aquí en carne y hueso, sería acusado exactamente de lo mismo hoy en día y por los cristianos. No esperes que eludamos la herejía o la blasfemia más de lo que Él lo haría. Lo que sí puedes esperar de nosotros es honestidad y franqueza. Algunas personas deben ser tratadas con gentileza y algunas personas pueden soportar un golpe en sus cabezas, como en el antiguo entrenamiento Zen. No tenemos ningún problema en zarandear las jaulas de las personas. No nos interesa para nada lo que pienses de nosotros. Somos libres para ser maestros y no políticos. No tenemos que adularte para que puedas sentirte todo cariñoso y afectuoso respecto a nosotros, en vez de aprender algo. No requerimos que apruebes lo que te decimos. No tenemos que ser populares. No tenemos interés en manipular el nivel de la forma para que parezca que la quimera de un idiota nos favorece. Nuestra condición es de paz, pero nuestro mensaje es firme. Te ofrecemos una clarificación de los principios espirituales, no un sustituto de ellos. Nuestras palabras son simplemente materiales de aprendizaje. Nuestro propósito es ayudarte a entender ciertas ideas para que el Espíritu Santo sea más accesible para ti en tus estudios y en tus experiencias diarias. Ya hemos dicho que hablaremos del pasado. Después de eso, trataremos las nuevas enseñanzas de Jota, las cuales no habrías podido comprender hasta ahora. Hay un documento espiritual del cual tú, Gary, escuchaste hablar a comienzos de la década de los 80 de un participante compañero del curso Est de 6 días. En ese entonces no leíste nada del libro, lo cual no tiene importancia ahora, pero comenzarás a estudiarlo en las próximas semanas. Esta enseñanza se originó durante el lapso de tu vida, pero aprenderás que no es de este mundo. Se está expandiendo por muchos países y está siendo generalmente malentendida o malinterpretada, justo igual que el mensaje de Jota fue distorsionado hace 2000 años. Estaba previsto que así fuera, pero te ayudaremos a arrancar con el pie derecho con esta obra maestra metafísica para que puedas escucharla con mayor claridad. Gary, me alegro que piensen que conocen todo, incluso mi futuro, pero yo decidiré qué estudiar y cuándo hacerlo. No obstante, siempre me ha caído bien Jesús y ustedes hablan mucho de Él. Muchos de mis amigos de la nueva era no lo mencionan mucho. Es como si se sintieran avergonzados de Él. ¿Qué opinan de eso? Arten.
no es que no les gusta J. Es la versión bíblica orientada hacia la conducta de J que le impusieron todas sus vidas. Eso es lo que no soportan. Hay otro tema que tiene que ver con esto y lo trataremos en su momento. Pero, ¿puedes culpar a tus amigos por sentirse tan confusos respecto a J? El cristianismo está tan lleno de conflictos que promueve abiertamente enseñanzas que son diametralmente opuestas entre sí. ¿Cómo alguien puede lidiar con eso? La gente tendrá eventualmente que dejar de culpar a J por algunas de las cosas absurdas que el cristianismo ha hecho y sigue haciendo en su nombre. Él ya no tiene nada que ver con esas cosas, así como Dios no tiene nada que ver con este mundo. Gary, me están diciendo cosas muy radicales aquí. Arden. Oh, apenas comenzamos. Hay varios libros muy populares y presuntamente poco convencionales que han sido escritos en las últimas décadas, los cuales, como todas las religiones principales del mundo, han sido presentados como provenientes directamente de Dios o del Espíritu Santo, a pesar de que sus enseñanzas reflejan en realidad un nivel de percepción espiritual que podría describirse como ordinario. Con todos los fines y propósitos, el dualismo que definiremos durante visitas futuras es el nivel del pensamiento del mundo entero, incluso entre la mayoría de las personas que siguen caminos espirituales no dualistas. A pesar de que es cierto que el Espíritu Santo trabaja con todas las personas de manera comprensible, razón por la cual son necesarios todos los caminos espirituales. Uno de nuestros retos ante ustedes es que las enseñanzas del dualismo los guíen eventualmente a las enseñanzas y las prácticas del semidualismo, del no dualismo y finalmente del puro no dualismo, si uno desea experimentar el amor de Dios. Si eso suena complicado, puedes estar seguro que en verdad es muy simple y te será presentado de una manera comprensible y lineal. Hay muchos en tu generación que se imaginan que están a punto de vibrar para hacer despegar el planeta de una vez por todas. Por desdicha, no es así de fácil. Si tan solo pudieran desintegrarse a la tierra de nunca jamás, entonces todo el mundo estaría experimentando el reino. Pero su experiencia es que están aquí, si no, no estarían experimentando que están aquí. Y hay un gran problema que está reteniendo a tus amigos, del cual los autores populares de la nueva era no están hablando. Quizás el error más omitido de todas las religiones y filosofías, incluyendo los modelos de la nueva era, es la falta de comprensión de que aunque hacer cosas como pensar positivo, estar en el ahora, decir oraciones,
afirmaciones, negar los pensamientos negativos y escuchar a oradores famosos tiene un útil impacto temporal, nada de eso puede liberar lo que está encerrado en las profundidades abismales de su mente inconsciente. Su mente inconsciente, la cual ustedes no perciben en absoluto, si no, no sería inconsciente, está bajo el dominio de un sistema de pensamiento enfermizo que es compartido a un nivel colectivo e individual por todos aquellos que llegan al falso universo. Si no, no llegarían aquí en primer lugar. Esto seguiría así. Esto seguirá así hasta que sus pensamientos sean examinados, perdonados debidamente, entregados al Espíritu Santo y reemplazados a cambio por sus pensamientos. Hasta entonces, sus creencias ocultas seguirán dominando y afirmándose de una manera predeterminada. El mundo está simplemente representando un escenario simbólico en donde cada uno ha estado de acuerdo en particular, incluso antes de que llegaran. Gary, no me tienen que convencer de que el mundo a veces es detestable, pero ¿y las cosas buenas? Todos tenemos nuestros momentos favoritos. Arden, tus buenos tiempos en este mundo son buenos solamente en comparación con los malos. La comparación no es válida, porque tanto los buenos tiempos como los malos tiempos no son el cielo. Con el tiempo aprenderás que todo es un truco, que tu percepción, algo que valoras mucho, simplemente te está mintiendo. ¿No escucharías a su sistema de pensamiento inconsciente si no se ocultara y te mintiera? Porque es tan aparentemente despreciable y escuchar es tan doloroso que saldrías corriendo si en verdad pudieras examinarlo. J puede ayudarte a examinarlo. Él puede mostrarte un camino para hacer consciente tu mente inconsciente a un nivel que Freud no podría haber imaginado. Ese será el propósito de algunas de nuestras conversaciones futuras. Pero primero debemos hablar de otras cosas. Gary, mientras tanto, ¿no tienen algo más estimulante que decirme? Pursa. Ciertamente. Si deseas ir a casa, J está afuera esperándote en la puerta del asilo, llamándote para que vayas y te unas a él. Y tú sigues intentando arrastrarlo para que entre. Este era el caso en el mundo hace 2000 años y sigue siendo el caso. La persona que dijo primero que cuanto más cambiamos las cosas, más permanecen iguales, dio justo en el clavo de la mente holográfica. Pero hay una salida, y eso debería ser estimulante para ti. Arden, para ayudarte, no te daremos la supuesta sabiduría antigua de la que tus hechiceros espirituales contemporáneos son tan devotos. Aprenderás más bien que la mayoría de lo que el mundo considera sabiduría antigua es pura basura.
La inteligencia divina del universo es una frase que merece por completo ser eliminada. Aprenderás que los bebés no nacen con una tabula rasa ni con una tendencia natural a enfocarse en el amor y luego son corruptos por el mundo. Y descubrirás que si deseas regresar a Dios, tienes que hacer un poco de trabajo. No el trabajo del mundo, sino en tu mente. Durante la mayoría de este tiempo, te parecerá que estamos emitiendo juicios, muchos juicios. Hay una buena razón para eso. La única forma posible de enseñarte es contrastar las ideas del Espíritu Santo con las ideas del mundo. Su juicio es acertado y lo lleva a Dios. El juicio de ustedes es pobre y los trae de regreso aquí una y otra vez. Pursa. Durante nuestros intercambios, también descubrirás lo que eres realmente. Cómo llegaste aquí, exactamente por qué tú y las otras personas se comportan y sienten como lo hacen. ¿Por qué el universo sigue repitiendo los mismos patrones una y otra vez? ¿Por qué las personas se enferman? La razón tras el fracaso, los accidentes, las adicciones y los desastres naturales. La verdadera causa de toda la violencia, el crimen, la guerra y el terrorismo en el mundo. La única solución significativa a todas estas cosas y cómo aplicarla. Gary, si me dicen todo esto, se ganan un premio. Pursa. Solamente hay un premio en el cual todos deberían estar interesados. Gary, ¿el cielo? Arten. Sí, tú has escuchado decir que la verdad los hará libres. Eso es cierto, pero nadie te dice cuál es la verdad. ¿Has escuchado decir que el reino de los cielos está en tu interior? También es cierto, pero nadie te dice cómo llegar ahí. Si te lo dijeran, ¿escucharías? Se puede llevar a un ser humano a donde se encuentra el agua, pero no se le puede obligar a beberla. Te señalaremos el lugar donde está el agua, pero solo la beberás si estás listo para una espiritualidad que, como la verdad, no es de este universo. Una de las diferencias fundamentales entre las enseñanzas de J y las enseñanzas de este mundo es que las enseñanzas del mundo son el producto de una mente inconsciente y dividida. Una vez que eso ha ocurrido, has hecho concesiones. Y una vez que has hecho concesiones, ya no posees la verdad. En nosotros no encontrarás concesiones y no siempre te gustará. No importa. Si te diéramos todo lo que crees que quieres, buscarías otra cosa en un mes. No nos necesitas para ayudarte a sentir bien respecto a un universo que jamás fue digno de su precio de admisión y jamás lo será. Hay algo mucho mejor de lo cual sentirse bien. Con la ayuda de Dios, hemos seguido nuestro camino a casa. Nuestra intención es ayudarte a encontrar el tuyo. Regresaremos pronto
para la segunda de 17 apariciones. Nuestra siguiente conversación será la más larga. Mientras tanto, deseamos que consideres la idea de si las enseñanzas que estás oyendo son verdaderamente del Espíritu. Entonces, debería ser evidente que los principios expresados no provienen de personas o del universo, pues son la corrección de ambos.